Momento. Para hablar un poco más desde la experiencia y el conocimiento, hoy tenemos a dos personas aquí quienes van a estar hablando con nosotros, dialogando sobre esos tipos de inteligencia. Tenemos acá a John Pineda, quien es percusionista, es profesor de música. Es una persona que le gusta tocar el redoblante, los tambores, todo lo que tiene que ver con la percusión, y bueno, él va a estar hablándonos de esa parte musical y sobre todo desde la parte pedagógica también, porque ya escuchamos que es docente de música. También tenemos a John Hernando Henry, quien es ingeniero electrónico, es magíster en educación, es además especialista en pedagogía, también es una persona que actualmente está estudiando ingeniería eléctrica y es docente de la Universidad Nacional de Matemáticas. Así que bienvenidos a nuestro programa y vamos a empezar a hablar sobre este tema de los tipos de inteligencia, sobre todo porque nos hemos quedado algunos con el concepto de que eres o no eres, y esto es una falsedad. Bienvenidos, qué alegría. Gracias por invitarnos. Muy contento Vamos a de estar acá. iniciar preguntándoles desde el rol de docente que ustedes realizan, cada uno en su medio. Ciertamente, cuando hablamos de inteligencia, hace 20 años, 30 años, siempre hacíamos referencia a esa inteligencia académica de un muchacho capaz de entender algunas operaciones, responder unas preguntas, pero con este gama tan amplio que presentaba Jennifer, nos damos cuenta que la inteligencia es tan amplia. John Henry, ya que los dos son John, John Henry en un salón de clase, que obviamente tienes que dictar tus matemáticas, que tal vez el concepto de inteligencia es muy particular. ¿Cómo logras combinar esa realidad de que la inteligencia es tan múltiple si ante las matemáticas nos han forjado la idea de que si no sabes hacer la operación no eres inteligente? ¿Cómo logras manejar eso en un salón de clase, John? Bueno, lo primero es tratar de cambiar la forma de pensar que ya traen los estudiantes de casa. Algo que recordaré siempre es que mi papá fue el que me inculcó este amor por las matemáticas, sí, pero no de una forma como dictadora, sino que él decía: tú eres bueno, 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 y yo tuve que volverme bueno. Okay. Porque era una manera de yo sentir que no lo iba a defraudar en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando uno entra a un salón de clase, la primera idea es que el estudiante tiene como una mentalidad, eso lo llaman monolítico, o sea, que piensa en un solo sentido. Y cuando surgió esta idea de las inteligencias múltiples, las 8 inteligencias múltiples, lo principal era poder adaptarlas todas, porque todas tienen algo en común que pueden hacer que el estudiante pueda obtener esa información, traducirla, reproducirla y utilizarla en la vida cotidiana. Las matemáticas, a veces me dicen los estudiantes, porque hay estudiantes, pero profe, esto lo voy a utilizar, esto. La realidad es que inclusive cuando van a un supermercado necesitan de las matemáticas. Los que van a un gimnasio cuando están controlando el peso necesitan de las matemáticas. En cualquier ámbito de la vida necesitan las matemáticas. Y la perspectiva como ellos tienen que entenderla es, deben aprender a hacer un proceso sistemático. El problema es que no tratan de hacer el proceso en esa forma, sino que están más pendientes a una nota. Exacto. Y trato de cambiar ese concepto. Lo importante no es la nota, porque si yo me voy a mi propio ejemplo, yo podría decir que mis notas en un principio no eran tan altas, pero fui mejorando, fui mejorando, fui mejorando. Llegué a un punto en el cual yo estudiaba 2 carreras al tiempo, y eso lo agradezco al mismo proceso que fui realizando durante mi infancia. John Pineda, dice la historia de Beethoven que este joven, este niño, no rendía en las otras áreas en su clase, pero siempre tenía una inteligencia musical genial, y algún docente se dio cuenta de que tal vez no era bueno en las matemáticas, que finalmente en la música se necesita también, pero pudieron pues desplegar y sacar esta potencia de semejante músico, Beethoven. Tú desde tu docencia, percusionista, enseñándole a los niños, ¿cómo logras también encontrar inteligencia musical, promover esta inteligencia en estos muchachos para que su talento salga su potencia más alta? Muy buenos días a todos, bendiciones. La verdad que la inteligencia abarca demasiado, y dentro de la música podemos analizar y ver
de que cuando un chico ingresa en todo este programa tan amplio que es la música también, podemos analizar cualquiera de las áreas que nosotros queramos. Podemos analizar la matemática, la lingüística, la social, toda a través de la música. Yo puedo analizar si este chico es bueno en cualquiera de esas áreas, en cualquier área. Entonces, a raíz de ese chico, cuando comienza a desarrollar todo ese tipo de cualidades, de especificaciones aquí, de detalles acá, entonces nosotros podemos potencializarlo hacia allá y decirle, ven, tienes esto, tienes alguna falencia que podemos trabajar de esta manera, sí, podemos hacerlo de esta forma acá, para que crearte el conjunto y sea una educación integral y ese chico pueda ser exponencialmente algo excelente en lo que va a hacer. Por ejemplo, en la percusión o en la música en general, sabemos que la parte derecha controla la parte izquierda y la parte izquierda controla la parte derecha. Entonces, en la música nosotros tenemos que utilizar las dos manos y tenemos que ser ambidiestros, sobre todo en la parte de percusión tenemos que ser ambidiestros, tocar cualquier instrumento de una manera derecha y la parte y al revés. Sí. Entonces, vemos que tenemos que desarrollar mucho la motricidad fina, la motricidad gruesa. Nosotros no pensamos al caminar. Simplemente lo hace porque sí, ya lo tenemos y ya estamos codificados genéticamente y también estructuralmente el cerebro pues ya lo hace porque ya viene de un proceso de bebé y ya lo hace naturalmente. Pero hay movimientos que nos van a costar y el trabajo se hace mucho más fino, mucho más detallado, mucho más hacia allá, hacia el detalle para que podamos explotar exponencialmente todo lo que tenemos. Entonces hay chicos que de pronto, profe, es que yo no sirvo para esto. ¿Quién te dije? ¿Quién te dijo que no sirve para eso? No, es que no sé, no veo porque veo una guitarra y eso de pronto no sirve para la guitarra, pero puedes explotar lo que tú tienes dentro de otra área. De pronto tienes una excelente voz, tienes una excelente rítmica que la puedes explotar en cualquiera de los instrumentos rítmicos. Tienes unos dedos que te puedan particularmente, puedes destrezarlo dentro del piano, que lo puedes hacer. Te saco un Beethoven ahí, te saco un Mozart, te saco violín. O sea, la música es tan amplia que puede explotarlo a merced. Todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Con respecto a eso, John Pineda, tú nos acabas de decir, pues en teoría, lo que nosotros podemos observar o lo que se puede ver en la academia, en un aula de clases, en cuanto a los chicos cuando tienen algún tipo de habilidad de la música. Pero socialmente es complicado defender este tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque se cree, y era lo que decía al comienzo, que la inteligencia estaba más enfocada y sobre todo en las ciencias exactas. Si no encasilla allí, entonces no es inteligencia. Y eso no es de gratis, porque la historia nos ha enseñado, de acuerdo al positivismo y a muchas corrientes de pensamiento, que era así, pero hoy en día se ha mirado, gracias al debate, a los estudios, a los psicólogos, que las cosas han evolucionado, que los descubrimientos nos muestran una situación totalmente distinta. ¿Cómo puedes defender ese tipo de inteligencia? Eso que nos acabas de decir en la academia y además a nivel social. Exacto. Por ejemplo, nosotros encontramos a un chico que verdaderamente no puede explotar lo que tiene en la instrumentación, pero venga, se te levanta allí en ese púlpito, en ese atril, en ese escenario, en ese aula grande y te dice muy buenos días y te domina el público y te lo siente y te lo hace, lo está haciendo de una manera excelente e inteligente. Entonces, esa parte reflejada allí me está mostrando una muestra superior que tiene en esa área y que es supremamente inteligente porque no cualquiera hace eso. No cualquiera se para dentro de un mundo de gente y dominarlo y hacerlo, sentar, levantarse, hacer esto. Entonces, esa es una cualidad inteligente que tiene este chico que yo puedo explotar desde otra área. Entonces, él se va a sentir muy seguro y apropiado de lo que tiene porque básicamente es eso, es explotar lo que tiene y exponenciarlo hacia todo lo que nos pueda dar. Otra área también podemos usar es si el chico viene y me dice, profe, no tengo buena voz, no tengo buena interpretación, no tengo esto, pero la verdad uno comienza a analizarlo y escribe muy bien, tiene una redacción excelente, es muy creativo en lo que escribe, entonces, listo, quiero que me escribas una historia sobre esto y la vamos configurando, se le enseñan unas pautas de cómo se crea una canción, cómo se hace esto, y es tremendo compositor. Y está detrás de la música y nadie sabe quién es esa persona. ¿No? Conocemos de Escalona porque salió en la televisión,
pero si no, no hubiésemos sabido de cómo era esa persona, simplemente hubiésemos sabido el nombre, pero excelentes letras que sacó, y así sucesivamente podemos explotarlo de cualquier manera, no solamente en la parte instrumental, la parte administrativa, es algo que tampoco se ve. Simplemente nos vamos a la parte de que todo el mundo ve el futbolista, el cantante, el esto, pero hay detrás inteligencias inmensas que podemos analizar y podemos exponenciar. This morning we talk about these different type of intelligence. We can touch the different scene where you can find type of intelligence. I believe we can conclude in this first part of the program, say everybody got a level of intelligence in some aspect. Maybe you're not good in a certain field, but you got a next part. The only thing is to discover where is your talent, focus on it, and try to empower it because you're intelligent. We have space intelligence, emotional intelligence, cognitive intelligence. We have physical intelligence. We got a different type of intelligence. Now, I want to ask John Henry, I believe all of us, we have a trauma with maths, mathematics, física, todos nosotros tenemos un pequeño trauma con las matemáticas. Vamos a preguntarle si subsiste ese trauma, porque yo soy de una generación un poquito más atrás, pero creo que la mayoría de las personas tienen trauma con la matemática y es por culpa de los profesores. Es por culpa de los profesores que nos metieron unas ideas que nos traumatizaron. John, tú ahora en un salón de clase, trabajando matemáticas, ¿todavía subsiste este miedo, este terror, ese trauma a las matemáticas? ¿Y qué están haciendo para hacer que la matemática se convierta en algo mucho más agradable, ameno? Bueno, lamentablemente sí sigue, y se le suma ahora al concepto de la nota. El alumno ahora quiere medirse con la nota más que con el conocimiento que está adquiriendo. Okay. Hay un inconveniente, y es que se enfrenta el plan de trabajo que se tiene que hacer, los contenidos, con un desarrollo. Okay. Que a veces hay un contenido que es bastante extenso, que hay que darlo en un periodo de tiempo bastante corto, y muchas veces los proyectos que quieran realizarse para poder asociarlas no se pueden realizar. Esa es la realidad. John comentaba algo muy importante, y él lo tocó sin decir ese nombre. La mejor manera de poder adaptar esas inteligencias es mediante proyectos. Cuando un estudiante se siente empoderado de que está haciendo algo, de que eso representa algo en la vida cotidiana y que indirectamente está aplicando esos conocimientos, aprende. No hay nada como sentirse empoderado de lo que se está realizando, ¿no? Yo a veces trato de hablar con ellos, les digo, bueno, jóvenes, aquí lo importante no va a ser la nota, lo importante es que, por decir algo, si de aquí a que finalicemos, ustedes no me van a decir este es el nombre de tal caso, sino que apliqué tal caso de factorización. Okay. Lo apliqué, lo desarrollé, o me salió un ejercicio y pude hacerlo, porque muchas veces ellos, en vez de entender algo, lo mecanizan. Okay. Y la matemática es tan amplia que no todos los ejercicios que utilizamos para que aprendan son los mismos, pueden ser, sí, pero en la vida diaria pueden ocurrir ciertas variables que son con las cuales ellos van a tener que afrontar. Okay. John Henry, ahorita tú nos decías, mi papá me motivó a mí para yo descubrir que tenía la capacidad de desarrollar esa parte o esas habilidades en cuanto a la lógica y la lógica matemática. De acuerdo a esto, ¿qué podría hacer en este momento, sobre todo los padres de familia de los estudiantes, desde los más pequeños hasta los que están en grado 11? Porque es que esa es la mayor queja. Los papás salen corriendo a buscar un profesor que pueda ayudarlos a resolver un trabajo, pero no buscan la motivación. Entonces, tú tuviste esa experiencia y ahora eres docente. ¿Qué puede hacer un padre de familia para que motive a su hijo y no para que busque una persona experta que le ayude a resolver un trabajo? Porque van en esa vía de buscar una nota, lo que tú decías. Primero, darle la importancia a la materia. Creo que se ha abordado de una perspectiva por pasar, por darle una cantidad, más no por un proceso. El proceso debería ser poder resolver problemas, poder separar la intuición
del razonamiento, porque todos actuamos en forma intuitiva, ¿cierto? Pero cuando nos detenemos a pensar, nos detenemos a abordar en la situación, ya es diferente la manera como estamos empleando las matemáticas, ¿no? Yo he trabajado tanto en la parte de universidad, en la parte de colegios, en la parte de preparación de estudiantes para la universidad, y me he encontrado con exactamente el mismo problema. El estudiante dice, esto yo lo vi, pero cuando lo vamos a resolver realmente no recuerda qué fue lo que hizo, porque es más como aprender un nombre que un proceso. Aprender a corto plazo, lo que Aprender a diríamos. corto plazo. Algo que tenía mi papá era que si yo daba, a él le gustaba mucho vernos estudiar, ¿no? Que en paz descanse, lamentablemente ya no nos acompaña, pero mi papá era feliz viéndome leer, viéndome estudiar, o sea, que yo lo hiciera por mis propios métodos, ¿no? Creo que eso falta un poco en cuanto a la educación que se está brindando, porque como dices tú, buscan al profesor, pero lo buscan como una especie de bombero que en un momento debe apagar un incendio para entregar algo. Pero ¿y después qué? ¿Qué sigue ocurriendo con ese alumno? ¿Sigue estudiando, sigue repasando o simplemente lo dejó ahí? Porque seamos realistas, lo que tú ves en una semana, en 2 días prácticamente lo puedes olvidar. Y eso es algo muy normal, ¿cierto? Hay tantas cosas en el cerebro que pueden olvidar. Escapando. Realmente una persona en el área de las matemáticas es inteligente en todas, es hábil en todas las áreas. Bueno, interesante tu pregunta y concuerda, yo comencé el primer semestre en ingeniería eléctrica hace poco, en maestría, y siempre hay profesores que de alguna forma lo impactan a uno con algo, ¿no? Sí, porque también los profesores cumplen una labor fundamental ahí. Y él decía dentro de la asignatura que nosotros por lo general se miraba a la ingeniería solo o desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de las ciencias exactas y no como un conjunto que incluía también las ciencias sociales, porque la percepción era esa, el que sabe matemáticas solo debe saber hacer matemáticas, su capacidad es únicamente para resolver problemas y es algo que es cerrado, ¿no? O sea, como te digo, debería ser un conjunto, el fuerte debe ser las matemáticas, pero debe ser un conjunto que incluya otras habilidades. Hay una inteligencia que es la lingüística, que es esa capacidad de poder dialogar, esa fluidez de poder hablar, ¿cierto? Yo creo que esa forma es fundamental, porque es con la cual nosotros también podemos comunicarnos con los demás. Si no sabes expresar lo que sabes, tampoco vas a saber, no vas a poder por decir algo, no eres un buen vendedor de tu imagen, de lo tuyo, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, considero que todas las carreras, independientemente de la que sea, debe tratar de acoplar al máximo todos los saberes que se puedan, ¿no? No solamente de un lado o del otro. John Pineda, normalmente uno cree que el artista en cualquier campo del arte, propiamente musical, es una persona con una inteligencia emocional, porque expresa lo que está sintiendo a través del instrumento, a través de la voz, y es una persona capaz de canalizar emociones, alegría, tristeza, nostalgia, miedo, en fin, a través de su arte. Tú has detectado ya, forjando y formando niños que han utilizado este tipo de inteligencia para canalizar sus emociones. Efectivamente. Podemos encontrar diversas expresiones en cuanto a la música. Por ejemplo, nosotros no podemos decir, estoy triste. No tiene sentido, no tiene esa efectividad que nosotros queremos expresar o queremos hacer llegar hacia las personas. Nosotros debemos ser coherentes con lo que estamos diciendo, haciendo y mostrando. Entonces, a través de la música, a través de cualquier arte, por ejemplo, un pintor, por ejemplo, un autor que cante, que escriba, debe saber plasmar qué quiere decir, mostrar y vender a través de lo que está diciendo. En el instrumento, si lo estás tocando, debes tocar notas sentidas si quieres hacer que se sienta eso sentimental, romántico, alegre. Si quieres que de verdad simplemente sea algo ameno y pronto lo vas llevando. Si en el piano quieres que se vaya mucho más y que las personas... hay un dato que dice que si entras en un auditorio y un instrumentista cualquiera
comienza a tocar el instrumento y lo va llevando, puede dominar a todas las personas sin decir una palabra. Exacto. Y lo va sentando y lo va organizando hasta que todo el mundo quede así, ¿qué es lo que está haciendo? Lo puede lograr hacer ya científicamente comprobado de acuerdo a la instrumentación y qué es lo que va tocando. Es como los DJs. Los DJs en una fiesta lo van llevando de a poco, hasta que llega en un éxtasis de música y todo el mundo le dice, ¿por qué no lo puede llevar siempre así? Igual también cuando las personas están, los oradores, que sea cualquier medio, el político, el religioso, el profesorado, los docentes, todos deben llevar de a poco cómo van llevando eso y así el chico va captando y lo va percibiendo. Las personas que están ahí lo van percibiendo y lo van mostrando y lo pueden mostrar. Hay niños que me pueden mostrar esa capacidad desde innato, lo tiene. Y uno dice, pero ¿qué personalidad tiene este? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo muestra ese? Pueden coger ese violín y te dicen lo que quieran sin decir una palabra. Y tú lo sientes y lo pueden transmitir y lo pueden vender y lo pueden Hace hacer. poco veía una película, yo creo que lo recomendaron acá, una película en que un joven quiso ser baterista profesional, no sé si lo viste. Sí, Es interesantísima la película porque en el trasfondo es eso, cómo yo puedo canalizar mis emociones, cualquiera, a través de la ejecución de este instrumento y el reto que tenía este joven, pues propiamente para alcanzar el nivel del maestro. Esto es tan interesante porque demuestra que en el fondo todas las inteligencias que manejamos terminan siendo canales donde sacamos de adentro emociones, talentos, capacidades, carismas que tenemos adentro. Entonces decía este gran filósofo Sócrates que cuando él empezó un método filosófico llamado mayéutica, él ayudaba a sus discípulos, ayudaba a sus estudiantes a sacar el talento que tenía. Entonces él encontraba el político, el músico, el artista de cualquier índole a través de ese caminar y hablar con él. Y la mayéutica es ayudar a una persona a parir la verdad, literalmente. Entonces él argumentaba que todas las personas tienen un tipo de inteligencia, pero el docente es quien le ayuda primero a sacarlo, a descubrirlo, a potencializarlo y a utilizarlo. Entonces es tan interesante el trabajo de John Pineda y John Henry desde la docencia con respecto a este tema. Sacar lo que el estudiante tiene adentro y hacer que se potencialice y finalmente, como decía al inicio, todos somos inteligentes. Marcelino, y hay otra cosa que sí me gustaría preguntarle a John Pineda, sobre todo, porque cuando uno encuentra algún estudiante que tiene una habilidad específica y que uno ve que es innato, parece que viene con él, que le fluye, como dirían por ahí algunos, siempre uno tiene esa persona o ese individuo fichado y uno dice, es bueno para esto. Ahorita incluso John lo comentaba y decía, uno trata desde la academia que se pueda exaltar eso e irlo llevando hasta que él mismo vaya descubriendo su máximo potencial. ¿Qué haces tú desde las aulas para que los padres entren en ese proceso de ayudar a potencializar? Porque allí puede haber una especie de obstrucción cuando el padre de familia no ve la importancia y la valoración de esa inteligencia que tiene su hijo. Sí, encontramos diversas expresiones dentro del aula. Soy profesor de Luis Amigo y el Liceo del Caribe en el área de música y ahí encontramos, yo hice una sección en cuanto a la parte instrumental, a la parte expresiva que ya va en contexto con la música y la parte escrita también. Entonces ellos comienzan a explorar todo ese tipo de cosas y comienzo a hacer un trabajo con los padres aparte, que ellos no saben acá cómo lo voy llevando, pero con los padres yo les voy diciendo, denles espacio para el ensayo, denle espacio para que escriban, denle espacio para hacerlo, porque a veces es molesto de pronto un chico que quiera coger la flauta. Pi, pi, pi. Entonces ellos comienzan a decir, no lo soporto, no. Y tenganle paciencia, denle un tiempo en donde ellos puedan ensayar, donde puedan practicar, que lo vamos a ir canalizando, que ya lo que él toque le va a gustar a ustedes después. Con el instrumento igual. Entonces no se puede trabajar, desde la academia no se puede trabajar solo con el chico. Se tiene que hacer un trabajo en conjunto, papás, alumnos y docencia,
de hecho, el colegio influye muchísimo, no solamente con el área, sino el espacio que le da para expresar, el espacio que le da para mostrar lo que tienen, porque si se limita, pues no se hace nada. Se frustra. Sí, exacto, se frustra. Si en la casa, por ejemplo, yo trato de mostrarle canciones como cumpleaños, ese tipo de cosas, que ellos puedan hacerlo en su casa y decirle, mamá, este es el regalo para ti, cumpleaños, y les canten con el instrumento que quieran. Entonces ellos lo pueden mostrar, lo pueden cantar y lo pueden expresar. Es bastante integral lo que se hace en conjunto con los papás y con los chicos, porque no se puede lograr solo, no se puede. Esta misma pregunta, discúlpame Marcelino, se la voy a pasar a John Henry, porque me hace recordar la experiencia de un compañero que tengo y me decía, yo siempre fui bueno en matemáticas, pero me hizo falta, y aunque lo estudié, me hizo falta que mi maestro me motivara, porque si él me hubiese motivado, seguramente fuese muchísimo mejor de lo que soy ahora. Cuando tú ves en la academia, en la universidad, que hay alguien con fuerte potencial para desarrollar en la parte de la lógica matemática, ¿qué haces tú como maestro? Trato de que se empodere, trato de que sienta que está cumpliendo un rol dentro del aula, sobre todo con los compañeros que de pronto no son tan buenos, porque algo que reafirma el conocimiento es transmitirlo. Okay. Entonces, me baso en ellos como una figura de monitor, pues, o sea, entre ellos y yo dentro del salón de clase, de manera que ellos sientan que están haciendo algo, porque lo importante para que una materia guste es que a futuro ellos sientan que les sirve de algo, o sea, que les da cierto nivel de ¿cómo decirlo? Se me escapa la palabra en estos momentos. Pero que ese nivel de autonomía, ese nivel de autonomía. También yo valoro mucho cuando un estudiante a veces me reta pero en el buen sentido, porque no entenderlo como un reto, sino un reto de conocimiento, un reto de conocimiento. Y yo trato de guiarlo si va bien, si va mal, y trato de llevarlo por el buen lado.